Bienvenidas y bienvenidos a nuestro encuentro semanal aquí en Mujeres Sin Filtro. Recuerden que tenemos unas temáticas que nos pueden funcionar bastante para la agenda económica, social y cultural de nuestro país. Esta conversación la tejemos con ustedes a través de las redes sociales y nos pueden encontrar como @canalunivalletv y @canalunivallecol. Así que vamos a empezar con un tema que seguramente en sus casas van a recibir de una manera muy amable porque es una perspectiva desde la economía y el sobreendeudamiento de las personas a través de ciertos créditos. Ustedes saben que por diferentes naturalezas nos enfrentamos a la decisión de acceder a un crédito y esto, si no lo manejamos de una buena manera, puede llevar a asfixiarnos económicamente. Para que entendamos de qué estamos hablando y del impacto del sobreendeudamiento en las personas, los dejo con este BTR para contexto. El sobreendeudamiento ha existido a lo largo de la historia en diversas sociedades y contextos económicos. Aunque la dinámica haya cambiado con el tiempo debido a la evolución de los sistemas financieros y las condiciones económicas, el concepto básico de acumular deudas que exceden la capacidad de pago ha estado presente en diferentes épocas. En civilizaciones antiguas como la romana y la griega, el sobreendeudamiento era un problema conocido. Los campesinos y ciudadanos comunes a menudo se endeudaban con prestamistas y terratenientes para financiar sus actividades agrícolas y necesidades básicas. A medida que la economía global se desarrolló y los sistemas financieros se modernizaron, el uso de las tarjetas de crédito se volvió más común en la primera mitad del siglo XX. La posibilidad de gastar más allá de los ingresos actuales se convirtió en una preocupación creciente. En el siglo XXI, el sobreendeudamiento ha sido un tema importante en muchas partes del mundo, especialmente durante la crisis financiera global de 2008, cuando algunas personas perdieron sus casas debido a préstamos hipotecarios inaccesibles. Por su parte, la pandemia del COVID-19 también fue una situación que impactó de manera negativa. Muchos perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos, lo que aumentó la dificultad para cumplir con las obligaciones financieras existentes. Finalmente, esta condición puede ser perjudicial en varios sectores y tener un impacto significativo en la vida financiera y personal de quienes la experimentan. Expertos aseguran que, para evitar el sobreendeudamiento y sus consecuencias, es importante llevar a cabo una gestión financiera responsable, al igual que es importante regularizar las políticas que están diseñadas para garantizar que las instituciones financieras y las empresas que ofrecen productos de crédito sigan prácticas justas y transparentes y brinden información clara a los consumidores. Hoy, en Mujeres Sin Filtro, impacto del sobreendeudamiento en las personas. Como pueden observar, este tema ya lleva bastantes años acosando a todos los ciudadanos y para entender esta conversación vamos a tener dos invitadas de lujo. Voy a empezar presentando a Lina María Restrepo, quien es economista y magíster de Economía de la Universidad del Valle y doctora en Economía de East Anglia, Reino Unido. Es profesora titular del Departamento de Economía, vicedecana de Investigaciones de la Facultad de Socioeconomía y directora del grupo Experimental Social Science and Behavioral Change. Directora del Centro de Investigaciones de Socioeconomía de la Universidad del Valle y tiene un texto que salió en mayo de 2023 que es toda una investigación alrededor del lado oscuro del crédito, el sobreendeudamiento. ¿Cómo estás, Lina? Bienvenida. Muchas gracias, Manuela, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí para venir a hablar de este tema, pues que tiene un origen realmente asociado a mi vida personal con mi familia, pero pues con implicaciones que creo yo que son sociales y que tienen una posibilidad de ser revisadas desde la academia, ¿no? Por supuesto, y seguramente vamos a tener una perspectiva muy interesante y personal alrededor de esta problemática del sobreendeudamiento. También quiero presentar a Natalia Escobar, quien es experta en asuntos de medición del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI, cofundadora de la Mesa de Economía Feminista del Valle del Cauca y doctora en Ciencias Sociales Flaxo. Magíster en Economía Aplicada de la Universidad del Valle y es contadora pública de la Pontificia Universidad de La Javeriana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí, súper contenta de estar con la profesora Lina, que además la admiro un montón. Y bueno, ya vieron esa hoja de vida, por supuesto, hay que admirarla muchísimo.
Y bueno, vengo también como a que pongamos un poco en perspectiva cómo es que funciona este asunto de la deuda en las mujeres y cuáles son las implicaciones directas que tiene sobre la vida de nosotras, en particular los asuntos de la deuda. Por supuesto, y sabemos que el dinero también a veces puede representar un tema tabú. A las familias no les gusta hablar ni de los créditos, ni de las deudas, ni de los ingresos, porque culturalmente nos han dicho que es un tema que no se debe hablar en público. Vamos a poner los términos, digamos, claros. Doctora Lina, ¿qué es el sobreendeudamiento para usted? El sobreendeudamiento es la incapacidad sistemática, es decir, permanente, de poder pagar las obligaciones con las cuales uno adquiere en términos de préstamos. Para mí eso es el sobreendeudamiento, bueno, para mí, para la literatura. Y Natalia, para usted, ¿qué vendría siendo el sobreendeudamiento en una perspectiva de género, por ejemplo? ¿Hay diferencias? Bueno, efectivamente hay unas diferencias estructurales en términos económicos entre los hombres y las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen menos acceso a créditos en cantidad, aunque les prestan como en mayor número de créditos, pero no, las cantidades suelen ser menores a las de los hombres. Eso implica que para que una mujer se haya sobreendeudado probablemente tuvo que haber pedido muchos más créditos que un hombre, por ejemplo, pero también las condiciones que llevan a las mujeres a sobreendeudarse suelen diferir con respecto a las de los hombres. Generalmente están más asociadas a los asuntos del hogar, a los asuntos de la sobrevivencia. No quiere decir que para los hombres no sea así, pero no lo es para la gran mayoría, como sí sucede con las mujeres. Entonces sí hay una diferencia grande entre las formas que adquieren las deudas de los hombres y de las mujeres y las formas que adquiere específicamente el sobreendeudamiento. O sea, ¿ya hay, digamos, más facilidad o menos facilidad para acceder a un crédito como mujer? No, hay menos facilidad en términos de los montos. Es decir, es muy probable que sí le presten a una mujer cuando va a pedir plata, no necesariamente a todas, por supuesto, pero sí les van a prestar, pero les van a prestar montos más pequeños. Ahora, también las mujeres sienten que tienen ciertas restricciones con respecto al sistema bancario, es decir, se sienten temerosas de acercarse a los servicios financieros formales de la economía a pedir créditos, y generalmente lo que hacen es que se endeudan con créditos informales. Uno de esos es, por ejemplo, el gota a gota. Entonces ahí, por ejemplo, hay unos niveles de sobreendeudamiento que pues no solamente ponen en riesgo la economía del hogar, sino que ponen en riesgo pues la sobrevivencia, ¿no? Porque ya sabemos cómo son las cobranzas de este tipo de métodos, o métodos, por ejemplo, recientes que han surgido en aplicaciones donde, por ejemplo, lo que hacen es que cuando tú descargas la aplicación te roban tus fotos, te roban tus contactos, y para cobrarte, por ejemplo, mandan fotos desnudas tuyas. O sea, como que hay un acoso virtual, pero muy grave, ¿cierto? Que pone en riesgo, por ejemplo, la sobrevivencia de esa mujer, porque le escriben a su jefe o le mandan mensajes a su jefe o a las personas, digamos, de las que ella depende económicamente, y puede romper los lazos económicos, ¿no? Y entonces esta modalidad la están utilizando hombres y mujeres. Son unos créditos que se hacen descargando una app que tiene unos intereses altísimos, pero son, digamos, como estas violencias sexuales y violencias de género más asociadas hacia las mujeres como son utilizadas, y las estrategias hacia los hombres suelen ser diferentes, ¿no? Más de otro tipo de, por ejemplo, ponerlo también en evidencia de asuntos personales, pero no, por ejemplo, asuntos sexuales necesariamente. El cuerpo, como moneda de cambio. Exacto. Y de acoso, nuevamente en otra esfera social. Lina, en este texto del lado oscuro del crédito, usted menciona unos sesgos de comportamiento. ¿Cuáles son los principales comportamientos que nos llevan a sobreendeudarnos? Sí, podemos hablar del tema. Sí, mira, Manuela y Natalia, que nosotros en ese estudio que hicimos intentamos ver cuáles eran esos determinantes conductuales, es decir, más o menos relacionados con la personalidad de la gente y sobre todo con la forma como el contexto, el entorno les afecta, ¿no? Y cómo eso ha afectado sus decisiones de endeudamiento. Entonces, le apuntamos algunos sesgos. Te quiero decir que sesgos hay cientos. Nosotros pues no podemos estudiarlos todos en un mismo ejercicio, y entonces lo que hicimos fue enfocarnos en algunos. Nos enfocamos en el sobreoptimismo. Nos enfocamos, que es el sobreoptimismo
es esa tendencia a pensar que a nosotros nos va mejor que al resto, en cosas que no tenemos ningún motivo racional para creer. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, a mí me va a ir mejor que Manuela lanzando este dado. En una situación que es completamente al azar, yo me siento sobreoptimista. Otro sesgo que estudiamos fue uno que se llama la mentalidad de escasez. Y la mentalidad de escasez no es lo que piensa cualquier persona, no, proyéctate, piensa en abundancia, no tiene nada que ver. Mentalidad de escasez es el efecto que tiene la escasez de recursos sobre la toma de decisiones. Entonces, esa escasez puede ser de recursos financieros, pero también puede ser de tiempo, ¿no? Entonces, piensa una situación de una persona en condiciones de vulnerabilidad, que tiene que tomar la decisión de cómo va a pagar la renta, cómo va a pagar la comida del día, cómo se va a mandar a sus hijos al colegio o a la universidad, lo que sea. Y entonces esa persona, esa escasez lo que hace es ocupar su ancho de banda mental. La capacidad que tengo yo para tomar decisiones se me ocupa porque tengo que resolver la supervivencia. Entonces, en el momento que tengo que tomar decisiones más estratégicas, como por ejemplo, no, pues tengo que pedir un préstamo. Entonces, ¿a cuál banco voy? Entonces, ese tipo de cosas se vuelven muy complicadas a la hora de tomar una decisión y entonces podemos terminar tomando las peores decisiones de con quién y cómo nos endeudamos, pues porque estamos recargados cognitivamente por culpa de la escasez. Otro sesgo que estudiamos fue la impaciencia. Hay un concepto que se llama el sesgo presente, que tiene que ver como esa gratificación inmediata que a veces necesitamos. Y entonces, ¿en qué sentido esa impaciencia, esa gratificación inmediata hace que yo tome peores o mejores decisiones? Ese fue el otro sesgo que estudiamos y lo otro que evaluamos, que no es precisamente un sesgo, pero tiene que ver con el conocimiento financiero, qué tan formado estoy yo, qué tanto sé que es una tasa de interés, cómo afecta eso mi deuda. Y uno muy importante que se me estaba olvidando es algo que se conoce como... La traducción en español sería como contabilidad mental y básicamente es la capacidad que yo tengo de registrar mis ingresos y mis gastos mentalmente. Y entonces, ¿cómo asigno yo, cómo tomo notas mentales de este ingreso que acabo de recibir, en qué lo puedo usar, cómo genero una cuenta, por ejemplo, de pago de deudas? Que lo que nos damos cuenta en el estudio es que como si no existiera. La gente tiene la cuenta que tiene que pagar el arriendo, pero no tiene la cuenta que luego tiene que pagar la deuda que está adquiriendo para pagar la deuda que acaba de adquirir. Entonces, eso es un tema muy interesante. Y bueno, esos son los sesgos que nosotros exploramos en el estudio. Muy interesante, sobre todo las perspectivas que vamos a tener hoy en este programa, porque tenemos perspectiva de género y también tenemos un estudio muy interesante alrededor de los sesgos de comportamiento a la hora de acceder a un crédito. Ya nos están llegando sus opiniones a través de X, o como lo conocíamos antes, Twitter, y ya saben que nos pueden encontrar por ahí como @canalunivalletv y @univallecol. Al regreso, después de este corte de patrocinadores, vamos con sus opiniones. Ya nos vemos. Y estamos de vuelta aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy con el impacto del sobreendeudamiento en las personas. Me acompañan Lina María y Natalia, quienes son unas expertas para tratar este tema, y ustedes también están conversando con nosotros a través de X. Voy a leerles un comentario, podemos empezar por ahí. Pipe dice, me siento súper endeudado y me pasan llamando de bancos, informando disponibilidad de créditos, avances, etcétera, de muchos millones. Pensar que son muchas las personas que acceden. Qué fácil y tentador es caer en el sobreendeudamiento. Y quiero aprovechar esta pregunta para Lina. ¿De qué manera puede impactar el sobreendeudamiento a la economía local? Mira, lo que pasa es que ahí hay dos elementos. Por un lado, cuando hay un sobreendeudamiento generalizado, entonces por supuesto llega un punto en el que las personas ya no tienen flujo de caja para responder por sus responsabilidades. Entonces eso eventualmente termina contrayendo el consumo y eso contrae la economía, ¿cierto? Pero mira la situación de Pipe. Mira lo que nos dice Pipe. Pipe es, todo el mundo me ofrece un crédito y yo estoy ya endeudado, porque ¿cómo es posible que me sigan llegando créditos, no es cierto?
allí yo creo que hay una reflexión interesante sobre el rol de los bancos y de las entidades financieras, porque están los bancos, pero luego también hay otros tipos de entidades que están fungiendo como bancos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tú cuando vas a Falabella o cuando vas a Home Center, Falabella ya tiene un banco, ¿no es cierto? Pero entonces hay sitios que ya te ofrecen unas tarjetas con las cuales te puedes endeudar con la misma tienda, el Éxito. Y entonces hacen las veces de banco y le ofrecen la tarjeta a cualquiera, casi que cualquier persona accede a ellos, son muy pocos los que les rechazan ese tipo de servicios. Como decía ahora Natalia, puede ocurrir simplemente que entonces les prestan poquito, pero si tú eres una persona en una situación de vulnerabilidad, poquito o mucho no vas a poder pagar. ¿Y qué pasa cuando tú no pagas un crédito con tasas de interés de usura? La tasa de mora es una tasa de usura muy alta, entonces ese crédito rápidamente explota. Porque entonces yo ya no estoy debiendo los 100.000 que pedí prestados, sino los 100.000 más la tasa de interés que pongamos sea del 7%, entonces ya debo 107.000. Y el siguiente mes si tampoco pago, entonces no debo 107.000 más el nuevo 7%, y así sucesivamente eso me explota y a todo el mundo le termina afectando ese tipo de irresponsabilidades financieras por parte de las entidades. Por supuesto, y también tenemos en cuenta que hay fechas límites de pago que si no se respetan, entonces digamos que el castigo financiero es bien interesante. Hablemos, Natalia, sabemos que las consecuencias del sobreendeudamiento nos tocan a todos, pero especialmente en el caso de las mujeres, ¿cuáles son esas consecuencias personales, psicológicas, a veces incluso físicas del sobreendeudamiento? Bueno, como les decía ahorita, las mujeres suelen endeudarse más con organizaciones o con personas que no están, digamos, como autorizadas o no son, digamos, como los entes oficiales para endeudarse, ¿no? Digamos, como que los bancos, a pesar de que quisiéramos como unas regulaciones un poco más estrictas, son el sector más regulado del país, ¿sí? Entonces, en esa vía, pues también, digamos, hay unas cosas que los constriñen a hacer ciertas cosas, no necesariamente todas, ¿no? Porque caen en este punto de que te ofrecen tarjetas de crédito o te ofrecen créditos cuando, por ejemplo, no tienes trabajo y entonces no tienes cómo pagar. Pero en el caso de las mujeres, además, y las mujeres más vulnerables, pues suelen endeudarse, por ejemplo, digamos, con gota a gota y demás, ¿no? Entonces eso tiene unos efectos sobre los hogares importantes, pues porque una vez estás sobreendeudada, pues estás poniendo en riesgo la sobrevivencia del hogar, ¿cierto? O sea, es el hogar el que viene a entrar en default en huevos, en leche, o sea, no estamos hablando solamente de, no sé, no me puedo comprar esto o lo otro, sino que estamos hablando es como de ya elementos básicos para la sobrevivencia, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, digamos, hay unos efectos allí. Ahora, hay una idea de que las mujeres somos mejores pagas y nos comportamos mejor, ¿sí? Entonces, digamos como que hay un efecto psicológico bien difícil para las mujeres porque es como que se espera de ellas que ellas paguen, cosa que nosotras paguemos, ¿no? De hecho, los bancos ya tienen eso como súper estándar y saben que las mujeres pagamos bien, ¿cierto? O sea, como que solemos cumplir más con las deudas, con todo en general, ¿no? Como con la norma, pues porque se nos enseña, se nos socializa sobre la base de que tenemos que ser buenas y hacer las cosas bien y hacerlas de manera correcta. Entonces, para las mujeres, el hecho de que sentirse irresponsables, pues es un efecto mucho mayor, porque ellas sienten allí de alguna manera que, digamos, como que hay un asunto de que estoy dejando de ser esa buena mujer, pues porque debo y yo me comprometí, como que cumplí un compromiso. De hecho, hay estudios que muestran cómo hay mujeres que dejan de comer, que como que ponen en riesgo muchos asuntos de su propia salud para poder cumplir con créditos, ¿sí? Entonces, hay un efecto diferenciado en las mujeres y particularmente las que llegan al sobreendeudamiento, que también hay que pensar, digamos, como eso del sobreendeudamiento, pues no es algo que le pasa a todo el mundo, ¿cierto? No que yo un mes no pueda pagar no quiere decir que esté sobreendeudado, ¿no? Sino que es en ese punto en el que definitivamente yo ya no voy a poder pagar y se va a seguir acumulando y van a pasar muchos periodos y no voy a poder pagar, ¿no? Entonces, ¿qué se necesitó para que esa persona llegue a ese punto, ¿no? Y entonces lo que muestra un poco la literatura es como que hay dos personas típicas, ¿cierto? Que llegan
que llegan a ese punto. Las personas que quieren sobreendeudarse por cierto estilo de vida, lo que nos han dicho que es el buen estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es un buen estilo de vida? Si uno lo piensa hoy en día, ¿no? Entonces es tener pues la casa, el carro, no sé qué, que la niña tenga la fiesta de 15 y el viaje a no sé dónde, ¿cierto? Como que hay una idea de un gasto hacia el lujo, ¿cierto? Y eso se ve en todas las capas de lo social, ¿cierto? Porque nos dicen, es que el estándar del buen vivir es este, ¿cierto? Y luego tenemos la gente que se sobreendeuda pues para la sobrevivencia y llega a un punto en que pues definitivamente ya no puede pagar. Pero entonces esas dos personas típicas pues yo las dividiría en 4 personas típicas, ¿cierto? Porque está también que, digamos, cuál es la idea de la mujer, digamos, la mujer sobreendeudada de alto nivel, por decirlo de alguna manera, o sea, de estos, alto nivel económico me refiero a eso, va a ser pues una mujer que entonces se gasta, por ejemplo, mucho dinero en su belleza, en verse bien, en vestirse bien, ¿cierto? Por ese lado puede haber un sobreendeudamiento. Y eso viene de unas presiones sobre el cuerpo, sobre la forma en la que se tienen que ver las mujeres, ¿no? Y por el otro, pues están las mujeres que se sobreendeudan para la sobrevivencia, que lo hacen generalmente con estos gota a gota que ponen en riesgo su vida y lo hacen, por ejemplo, para crear unos negocios pequeños, a ver cómo hacen unas unidades económicas con las que puedan mantener sus casas, pero que como tienen esas tasas de interés tan altas, pues no pueden hacerse cargo del crédito, ¿no? Entonces son como 4 personas típicas y generalmente nos muestran 2, o generalmente cuando nos muestran una persona típica, pues esa persona típica es un hombre. Entonces siempre para todo, no solo para el endeudamiento, sino en general, tenemos que tratar de ver cómo dividimos esas personas típicas y vemos cómo afecta a las mujeres y luego podríamos entrar a hacer otras subdivisiones, ¿no? Y qué pasa con las mujeres rurales y qué pasa con las mujeres racializadas, ¿no? Porque el sobreendeudamiento pasa en todas las esferas, no es una cosa o de ricos o de pobres o de la clase media, no suele pasar como en todas las capas de la sociedad, pero pasa por razones distintas, ¿no? Y eso hay que entrarlo a entender entonces también de manera diferenciada para poderlo combatir. Por supuesto, y en redes sociales tenemos un montón de información alrededor de créditos, de endeudamiento, parece que hubiera una facilidad en conseguir y adquirir pequeños créditos a través de aplicaciones. Hay demasiada información, entonces me encantaría poder saber qué es un endeudamiento clásico que no implique de pronto unas consecuencias tan graves como el sobreendeudamiento. ¿Cuáles serían unas razones válidas para endeudarse hoy en día? Una razón, lo que pasa es que ¿qué es lo válido, no? Porque para mí la supervivencia pues es una razón muy válida. Total. A ver, pero un tipo de endeudamiento, o sea, una persona que se endeuda para supervivencia difícilmente no se sobreendeuda. Porque tú estás adquiriendo una deuda para algo que no te va a traer, que no te va a generar retorno, que no te va a traer ingresos, sino que pues, te va a mantener vivo, que pues, es suficiente, ¿no? Pero es muy difícil que si has llegado ahí, tú puedas pagar esa deuda después. Entonces, ¿para qué pueden ser las deudas? Si tú me preguntas, supongamos que tenemos resuelto todo el problema de la supervivencia, entonces ¿para qué si tiene sentido endeudarse si no es para comprar la ropa y eso? Entonces ¿para qué, no? Para inversión. Y para mí una de las mejores inversiones, por ejemplo, es la educación. Entonces si hemos de endeudarnos, endeudémonos para educarnos, idealmente, o para hacer pues, la inversión del pequeño negocio, pero entonces si tú te vas a endeudar para un pequeño negocio con un gota a gota, ¿cierto, Natalia? ¿Cómo pagas un gota a gota con un pequeño negocio? No se puede. Entonces, endeudarse para invertir en educación, en salud, en cosas de ese estilo, ¿no? Que te puedan permitir luego generar ingresos que favorezcan el pago de la deuda y obtener algo adicional. Claro, créditos que no representen, digamos, un riesgo tan vital como lo que es sobrevivir, como lo que es satisfacer ciertas necesidades básicas. ¿Cuál sería un método de endeudamiento que represente algún tipo de ingreso, por ejemplo? Inversión, ¿cuál cree usted que sería, Natalia? Bueno, realmente yo es que debo decirles que no tengo ningún ingreso más allá del laboral, ¿cierto? Ajá. Entonces como que no sería yo la llamada a dar esa opinión experta, pero yo sí quisiera hacer es como un llamado como sociedad a que nos pensemos
pues cuál es el estándar de vida que nos estamos imaginando que es el adecuado, y en esa vía pues también nos podemos pensar entonces, por ejemplo, cómo funciona la deuda, ¿no? Porque claro, cuando nos montamos en una idea de que una buena vida es una vida que tiene X, Y, Z, pero resulta que no están los recursos, ni siquiera naturales, ¿no? Para llegar a esa forma de vida ideal que nos han dicho que es la ideal, ¿no? Entonces es, no sé, tener carro, por ejemplo, ¿cierto? Y movilizarnos en carro. Hay una crisis del transporte público en esta ciudad que es evidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si todos tenemos carro, pues entonces obviamente las vías van a estar colapsadas, pero si todos utilizamos el transporte público es otra cosa, y ahí hay un estándar de vida distinto, ¿cierto? Donde entonces tú no te vas a endeudar para tener el carro, pues porque entonces ¿para qué vas a tener el carro si ese no es el estándar de vida, ¿no? Sino, por ejemplo, bueno, no sé, otras formas, ¿no? O las formas del consumo, como qué es lo ideal para vivir, y en esa vía entonces también podemos reestructurar la deuda, ¿no? Lo que yo estoy pensando en este momento es, digamos, como una cosa que va mucho más allá, pero que logra, digamos, también atacar como las desigualdades en general, ¿cierto? Y esta en particular, porque también hay que pensar que cuando uno se endeuda, por ejemplo, para obtener ciertos asuntos del consumo que le permiten tener ese estándar de vida, pues eso va a ser una cosa que no te va a dar ninguna retribución más allá de sentirte dentro del estándar, ¿cierto? Es decir, allí no va a haber ninguna retribución. ¿Qué retribución va a haber de... Bueno, no sé, no quisiera como meterme como en una sola, ¿cierto? Pero qué retribución hay en que todas tengamos la misma casa, el mismo carro, la misma forma de vestir, ¿cierto? Pues ninguna, no hay ninguna retribución posible, ¿cierto? Entonces hay que pensar cuál es el estilo de vida en el que nos hemos pensado vivir, y en esa misma vía entonces pensar si hay que entonces reescribir esa forma ideal de vida. Esa idea de éxito, sobre todo, que nos lleva a unas camisas de fuerza financieras, culturales, que finalmente terminan en un asfixiamiento financiero. Lina quiere una opinión, pero vamos a aguardar a un corte de patrocinadores. Ya saben que estamos hoy hablando del impacto del sobreendeudamiento en las personas con dos expertas, y nos vemos más tardecito. Y estamos de vuelta aquí en Mujeres sin Filtro, en este programa sobre el impacto del sobreendeudamiento en las personas. En la franja anterior, Natalia nos estaba hablando del estilo de vida y cómo esto puede llegar a tener un impacto sobre la decisión de endeudarse o no endeudarse. Y quería indagar también con Lina, hablemos un poco más de este tema. ¿Cómo impactan estos imaginarios sociales a la hora del sobreendeudamiento? Gracias, Manuela. Cuando Natalia estaba hablando de una pregunta que es más bien filosófica, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el estilo de vida que nos estamos pensando? Y hasta qué punto esa conformidad con lo que hacen los demás, a dónde nos puede llevar, ¿no? Que es muy importante, me hizo pensar también en algo que estuve revisando hoy precisamente en un evento esta mañana sobre temas de diálogos de desigualdad. Lo que es más o menos claro es que Colombia, más o menos no es muy claro, es un país muy desigual. Mira que, como para hacerte un dato pues, muy sencillo, en Colombia el salario mínimo es como 1 millón de pesos, redondeémoslo, en España es de 1.000 euros, ¿listo? En términos de, si yo paso los euros a pesos o los pesos a euros, si paso los euros a pesos serían 4 millones de pesos, o sea, 4 veces más alto, ¿cierto? Bien. ¿Cuánto gana el presidente de Colombia? 37 salarios mínimos. ¿Cuánto gana el presidente de gobierno, que es el primer ministro en España? 13. Para que te hagas una... Entonces ahí ya empezamos a ver desigualdades entre unos y otros, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esa desigualdad y cómo lo relaciono con el estilo de vida del cual estaba hablando Natalia ahora? Puede que haya algunos elementos del estilo de vida que ni siquiera estén llevándote a un consumo de lujo, ¿cierto? Extraordinario. Pero tienes unos salarios tan precarizados en una ciudad, en un país desigual, que las poblaciones de clase media no se pueden permitir cosas básicas. Y yo digo cosas básicas como, por ejemplo, unas pequeñas vacaciones, que no tienen que salir del país, no es que tengan que ir para Europa,
pero dime tú qué familia en el oriente de Cali se puede permitir irse un fin de semana a Salento. Eso son cosas que pueden ser impensables, porque si tú estás resolviendo la supervivencia, menos te piensas las vacaciones. Entonces, el estilo de vida es muy importante, pero también las desigualdades inherentes a un sistema que está precarizando y maltratando a los trabajadores de manera sistemática. ¿No es cierto? Son unos salarios muy bajos para los costos de vida que tiene una ciudad como Cali. Yo he tenido la posibilidad, y aquí me da pues hablar de este tipo de cosas porque yo siento que las anécdotas no son datos. Aquí mis amigas, mis compañeras sociólogas deben de estar bravísimas conmigo, se enojan mucho cuando yo digo esto. Pero cuando tú vas a una ciudad intermedia en España, los costos de vida en alimentación, productos de salud, productos básicos de limpieza, la alimentación tiene más o menos los mismos costos que en Cali, y los de limpieza son más baratos allá. Pero piensa en el salario, acá te dije el salario al principio de esta intervención, es 4 veces más alto allá que acá. Claro, allá la vivienda es más cara, pero entonces la gente no se puede permitir aquí en esta ciudad cosas básicas, o sea, cosas que no te hacen rico ni te hacen pobre. Entonces te endeudas el tipo 3 y el tipo 2 de la tipología que nos hizo Natalia hace un rato para resolver la supervivencia. Pues claro, y luego pues, y si a eso le juntas, le adicionas el estilo de vida, entonces estamos agregándole riesgos de sobreendeudamiento en un país como este, que primero es pobre. Aquí hay mucha gente que dice, no, somos ricos, tenemos los ríos, tenemos los mares, tenemos las reservas naturales, y tenemos la selva, y tenemos las minas, y tenemos cierto oro, plata, esmeraldas. Pues somos pobres, todos tenemos recursos naturales. Y un país, para que sea rico y para que tenga plata, necesita tecnología y necesita capital humano. Y en un país en donde la principal materia prima pues para producir, para hacer dinerito, es la gente y los recursos naturales, como es Colombia, pues esos recursos tienen que ser baratos para poder que siga funcionando. Claro. Entonces, lo que usted dice es muy cierto, y sobre todo la incertidumbre laboral a la que se enfrenta una población muy grande, las crisis sociales, las crisis de COVID que nos azotaron y que terminaron de, digamos, sepultar a un montón de personas en sus propias deudas. Yo quería indagar un poquito acerca de los bancos porque quiero saber, según su perspectiva, Natalia, ¿cuál sería el papel de los bancos en este sobreendeudamiento, por ejemplo? ¿Cuál cree usted? Bueno, yo creo que tienen una responsabilidad grande en la medida en la que pues, efectivamente ofrecen créditos a personas que no necesariamente pueden pagar. Yo voy a dar otra anécdota, que tampoco aquí es sí un son dato, datos, ¿no? pero cuando yo llegué... cuando son 2, sí. Claro, ya son 2. Cuando yo regresé del país, al país, eso fue antes de la pandemia en el 2019, yo no tenía trabajo. Y sin embargo me llamaban todo el tiempo a ofrecerme créditos con unos montos muy altos, y me acuerdo que siempre les decía a los asesores que me llamaban, es muy irresponsable que me ofrezcan esto porque yo no tengo trabajo, yo no tengo cómo pagar eso, o sea, si yo me endeudo en este momento realmente no tengo cómo. Entonces ellos como, bueno, no, pues señora Natalia, piénselo, ya que está sin trabajo, pues podría con esto como tener otros ingresos, ¿no? Eso no es un ingreso, ¿cierto? Digamos como que hay una confusión allí bien grande. Y hay que pensar que la educación financiera, por ley en Colombia, pues se la asignaron a los bancos, o sea, le dijeron a los bancos, pues usted la educación financiera. Y digamos que los bancos, como un agente económico que por supuesto está interesado por sí mismo, ¿cierto? No es una empresa, ¿cierto? Y además son empresas que efectivamente les interesa es su ganancia, o ahí está puesta, digamos, como su mayor interés, pues no se van a interesar por una educación financiera en la que, por ejemplo, tú entiendas efectivamente qué es un interés y cuál es el efecto, y por ejemplo, cómo son las tablas de amortización, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo me endeudé de 15 millones de pesos hace un año y ahorita vuelvo y pago la cuota y sigo pagando 15 millones de pesos. Bueno, es que eso son las tablas de amortización, ¿no? Entonces, hay que entender, digamos, como que la educación financiera no puede estar
puesta sobre los bancos, ¿no? Sino que hay que pensar cómo hacemos para llevar la educación financiera a otros espacios de lo social, ¿no? Entonces hay que pensar en la educación primaria, en la educación secundaria, en todos los procesos universitarios, en todos los procesos de educación superior que no necesariamente están atravesados por la universidad. Mejor dicho, cómo hacemos para que esto se convierta en una charla que se tenga en los hogares, ¿cierto? O sea, cómo llevamos esto a la mesa del comedor donde se discuten los créditos, y cuando estamos discutiendo los créditos estamos discutiendo también los términos técnicos, es decir, qué es una tasa de interés, cómo funciona, cómo amortizo, cómo llego yo a que este crédito, o sea, cuánto me voy a demorar, cómo va a afectar esto los ingresos reales, porque claro, una cosa es que lo que te dice el asesor, pues el asesor él es un vendedor y sus ventas es en la medida en la que te logra meterte al crédito, ¿no? Es decir, claro, los bancos son culpables, pero pues son una empresa y están preocupados por su interés, y creo que el error ahí es haberle dicho al banco, pues venga, interésese por la población. Bueno, no va a pasar. Claro, no va a pasar, es su interés, él se va a preocupar por su rentabilidad, por obtener sus propias ganancias, ¿no? Entonces hay que pensar en todo, ¿no? Pero además hay que pensar también en cómo, digamos, la forma en la que se estructuran los bancos y la forma en la que se gestan estas enormes desigualdades donde una población accede al crédito formal y otra no, pero sin embargo todos estamos financiarizados, ¿cierto? Hasta el que diga, no, yo no tengo cuentas, bueno, amigo, tú también estás financiarizado, o amiga, ¿cierto? Todas y todos estamos financiarizados porque de alguna manera entramos dentro de los circuitos de las finanzas, ¿cierto? Entonces entramos en los circuitos no formales. Y este país, digamos, ha fomentado unas formas del crédito muy, muy complejas, ¿no? Es decir, esto de los gota a gota, casi que estamos exportando gota a gota a otros países. O sea, hay otros países que dicen, es que los colombianos vienen acá a prestar plata y luego a matarnos. Es que lo sé porque lo he escuchado. Otra anécdota. Pero luego lo he visto pues como en notas de televisión y demás. Entonces, y por ejemplo, de esto se quejan los chilenos, los argentinos, algunos bolivianos también, digamos, como que han visto esto, ¿no? Entonces hay que pensar también, digamos, cuál ha sido nuestra relación con las finanzas, ¿cierto? ¿A quién le hemos dejado la responsabilidad de la educación financiera y cómo hacemos para revertir esto? Mejor dicho, aquí para cerrar el argumento, es como que también tenemos que pensar en la responsabilidad de todos y todas, no en la responsabilidad del Estado, porque yo creo que es que ahí es donde está siempre, donde tiene que estar puesto el ojo, ¿cierto? Porque pues claro, el banco es el banco y el banco siempre va a ir a su propia ganancia, ¿cierto? Entonces es como todos nos responsabilizamos, bueno, y ya sabemos que está esta realidad, también pensemos en cómo hacemos para empezarla a revertir. Yo creo que lo primero es empezar a dar clases reales de educación financiera, en la educación básica, primaria, pero también, por ejemplo, la televisión, los medios de comunicación tienen allí como un papel bien importante, y es explicar esto para que todo el mundo lo entienda. No porque sea difícil, en realidad no es difícil, sino que siempre nos lo han enseñado de forma tal que no lo entendamos, para que entonces no nos queramos meter ahí, no, ay, no, tasa de interés, no, yo no entiendo eso. Bueno, nos resulta que es una multiplicación sencilla y que si tú lo entiendes puedes hacer la tabla, puedes entender cómo funciona y puedes entender cuál es el efecto que tiene esto sobre tus finanzas inmediatas. Súper interesante el papel de los medios de comunicación y del Estado sobre este fenómeno que está ocurriendo, y Lina quería también dar una intervención. Sí, es que Natalia me inspira. Bueno, no, lo que yo quería, un poco para complementar lo que dijo Natalia y para hacerle publicidad a mi estudio, que todavía no está publicado, solamente está el Policy Brief por ahí volteando, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quería contar es que en el estudio nosotros identificamos que, por supuesto, personas que tienen más educación financiera toman mejores decisiones de endeudamiento, pero que esas personas, que el efecto de esa educación financiera puede ser completamente mitigado por el hecho de que cuando tú vayas al banco, o cuando vas al banco y te presentan las opciones de crédito, te den una información muy accesible. Entonces, no necesitas saber de crédito ni de educación financiera previamente. Sí, cuando vas al banco, el asesor se sienta y te explica poquito a poco, mire, entonces esta es una tasa de interés. La tasa de interés es esta, cuénteme usted con sus ingresos,
¿cuánto me va a tener que pagar el próximo mes si adquiere este préstamo de 1 millón de pesos? Calcúlelo usted aquí conmigo. Ah, bueno, tanto. ¿Y qué pasa si no paga? ¿Cuánto le va a tocar pagar el siguiente mes? Si el banco se pusiera en esa tarea, resolveríamos la situación, pero ¿cuál es el problema? Que como bien lo dice Natalia, pues el banco es una empresa. Y el banco, en ese sentido, pues probablemente no tiene los incentivos para hacerlo, ¿no es cierto? Aunque, pues cuando generan colocaciones de créditos, cuando prestan dinero que luego no les pagan, pues por supuesto entran en dificultades financieras, ¿no es cierto? Entonces, deberían tener un poco los incentivos, ¿no? Pero también se necesita, como siempre, regulación. Es que un mercado financiero no puede estar desregulado. Y el de aquí no está desregulado, porque está la superintendencia financiera, ¿no es cierto? Pero las condiciones que tienen los bancos aquí en este país son exorbitantes. En otros países no tienen la capacidad de cobrar cuotas de manejo como las que cobran acá, cuotas por transacción, por sacar dinero de un cajero y no de otro. Eso no pasa en casi ningún sitio. Bueno, a mí solamente me pasa en Colombia, concretamente. Son unos fenómenos bien particulares de nuestro contexto que también tienen raíces en imaginarios sociales y en diferentes razones para el endeudamiento. Antes de irnos a un corte de patrocinadores, los voy a dejar con uno de sus comentarios, que ya saben que en @canalunivalle.tv y @univallecol los estamos leyendo. Aquí dice Serrano: ¿y para cuándo una ley que trate el sobreendeudamiento de las personas físicas, como en resto de países civilizados? Al regreso vamos a tener esta y otras opiniones de ustedes. Ya nos vemos. Me acompaña Lina y me acompaña Natalia para que entendamos entre todos este tema que puede llegar a afectar la vida de muchas personas en el país, de manera formal y de manera informal, porque como hemos visto, el endeudamiento no solamente recae en los bancos, sino que hay otras figuras que pueden llegar a aparecer cuando las personas no pueden acceder a estos créditos formales. Vamos a entrar en unas consideraciones finales y para esto teníamos un tuit que había hecho Serrano, que dice que para cuando una ley que trate el sobreendeudamiento de las personas físicas, estábamos diciendo que capaz quería decir naturales, como en el resto de países civilizados. Usted, Natalia, ¿por qué cree que estas leyes o sí existen? Se la voy a dejar a Lina. Ah, bueno, eso es trampa, ¿no? Yo no sé si existen. Yo solo sé que existe la superintendencia financiera que más o menos regula lo que pueden, los límites que tienen pues entonces las entidades financieras en cuanto a tasas de interés, el dinero que tienen que dejar como depósitos, pues no lo pueden gastar todo entregándolo en préstamos, pero no, que yo sepa no existe una ley. Bueno, sé que las personas, por ejemplo, naturales, se pueden declarar en quiebra, ¿no es cierto? Y entonces hacer un proceso en el cual llegan a unos acuerdos con los bancos a los cuales le deben el dinero. Pero, Natalia, ¿y si es con un gota a gota? No, pues ahí no hay ninguna regulación. Yo tengo entendido que la regulación lo que hace es como que tú no puedes cobrar más de la tasa de usura, ¿no? Es como que así seas una persona natural no puedes cobrar más que esto. Pero efectivamente no hay una regulación, digamos, como muy clara con respecto a esto. O sea, los bancos sí están súper regulados, pero luego todo el resto de financiarización hacia otras entidades pues no está tan regulado. De hecho, no está tampoco tan regulado a las instituciones que no son necesariamente bancos, pero que de todas maneras tienen como procesos de préstamos, ¿no? Entonces también digamos como que hay que ampliar un poco más la regulación, tanto hacia los bancos como hacia las personas naturales. Ahora, hay que entender que podríamos regularlas, ¿cierto? Pero de todas maneras vivimos en un país muy desigual, un país pobre, un país con recursos escasos. Por lo tanto, las formas de la financiarización que escapan de lo formal, pues difícilmente se van a poder regular, porque también están asociadas a los conflictos de violencia que vivimos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gota a gota pues está allí y va a seguir ejerciendo, porque lo que hay que atacar no es
necesariamente, digamos, como esa forma de la regulación, sino la desigualdad, ¿cierto? Las posibilidades distintas para la gente, ¿cierto? Sobreendeudamiento hay en todo el mundo. O sea, tú puedes ir al país, como diría esta persona, al país más serio, más civilizado, y vas a encontrar gente sobreendeudada, ¿sí? Pero es un sobreendeudamiento diferente porque, digamos, no está asociado a la supervivencia, ¿cierto? Sino que son otros puntos. Claro, podemos mirar, digamos, los estilos de vida y demás, que era un poco lo que yo mencionaba ahorita, pero si no atacamos la desigualdad, si no empezamos a tener un país en el que todas las vidas merezcan ser vividas, ¿cierto? Que esa es como la consigna de la economía feminista. Si no tenemos un país donde todas las vidas merezcan ser vividas, pues difícilmente vamos a lograr deudas justas, deudas además sostenibles, pues porque hay que pensar es cómo hacemos para que esto sea sostenible. No se trata de no prestar o de no permitirle a alguien que preste, sino cómo hacemos para que eso que está cobrando esa institución, está cobrando esa organización, sea algo justo. No estamos diciendo que no va a ganar, pues sí está poniendo sus recursos allí, ¿cierto? Pero cómo hacemos para que esa deuda logre ser pagada y esa persona no se ponga unos grilletes para siempre cuando adquiere una deuda, ¿no? Yo creo que el punto está allí, ¿no? Más allá de si vamos a regular o no, pues sí podríamos regular, o sea, mañana podría decretar la ley, ¿cierto? Sale, pero no va a cambiar porque la gente va a seguir adquiriendo deuda informal porque siente que el sistema financiero no le es confiable o no le es para sí, ¿cierto? Hay un trabajo que están haciendo muchas organizaciones financieras, lo sé, porque por ejemplo he seguido de cerca el trabajo que hace la Fundación WW, entre otras, y algunos bancos, podría mencionar algunos, no sé, tipo Caja Social y otros, que tratan de acercarse a la gente para decirle, no, mire que yo sí le puedo prestar. E incluso le puedo acompañar su proyecto. Usted quiere hacer un proyecto, venga, yo lo acompaño, y entonces te dan el proceso de formación y te ayudan un poco, digamos, como con el negocio, pero la gente siente que eso no es para ellos. Es como yo no siento que eso sea para mí, porque yo soy bien pobre, yo que voy a poder acceder, eso es para los ricos, ¿cierto? Es como que el sistema financiero formal fuera para una, y así lo siente mucha gente, es para ciertas personas y para otras no. Tú le preguntas a las mujeres, ¿y usted cómo ahorra? Que esa es la otra cara de la deuda, ¿no? ¿Y usted cómo ahorra? Y las mujeres dicen, en la cadena, yo en la cadena cada mes. Claro, la gente dice, pero yo cómo voy a llevar la plata para un banco si me roban, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces también hay que acercar, ¿cierto? Estas empresas enormes que se han dedicado a hacer como unas grandes fortunas, pues hay que regularles esas fortunas porque podrían ganar, pero no esa cantidad, ¿cierto? Y hay que acercarlas acá y mostrar que eso puede ser para todas y todos. Y tal vez en esa vía, esa deuda pueda ser mucho más sostenible, mejor dicho. Para resumir, no creo que con un pupitrazo se solucione el problema. Creo que el problema tiene unas raíces mucho más hondas en la sociedad, asociadas a la desigualdad y a las formas que como decidimos vivir. Correcto, y sobre todo la necesidad de que los bancos se acerquen de manera respetuosa, amable y con información de valor, porque finalmente tienen la responsabilidad de la educación financiera y eso pues los obliga a algunas responsabilidades. Con lo que usted escribió, Lina, de este lado oscuro del crédito, el sobreendeudamiento, al inicio de este programa usted dijo que tenía unas raíces también emotivas, familiares. ¿De qué forma usted ha vivido este conflicto de cerca? Bueno, tengo una familia que adoro, ¿no es cierto? Y es una familia que no es rica, ¿no es cierto? Y que de alguna forma ha consolidado un estilo de vida muy tranquilo. Tú no ves lujos en mi casa, en la casa de mi madre o de mi abuela, no. Pero resulta que los ingresos casi siempre vienen de la deuda. O sea, no son ingresos, son simplemente dineros que entran en un momento. Y mi familia, ha habido situaciones en las que me doy cuenta que tienen esa cuenta, esas deudas impagables que crecen y crecen y crecen con el sistema informal y formal, porque somos muy democráticos. Tenemos todos los sistemas incorporados. Y entonces yo siempre me pregunté, pero ¿cómo es posible que una señora que sabe que no trabaja se siga endeudando, que solo recibe los ingresos de la pensión por fallecimiento de su esposo
se sigue endeudando de esa manera? ¿Por qué sigue pidiendo plata prestada? Entonces, por eso empecé a hacer el estudio. Quería entender, primero, por qué lo hacían y cuál era el rol de las entidades financieras en eso, porque claro, ellas estaban endeudadas hasta el tope y le seguían llamando de Brilla, que es este crédito que sale con gases de Occidente, y del Éxito, venga, que tiene una tarjeta de crédito con un cupo de 300.000 pesos. Y yo, pero ¿cómo es posible, no? Resulta que me di cuenta de que hay muchas personas, y entre esas yo creo que está mi familia, porque mi familia no hizo parte del estudio, que tienen una cuenta mental relacionada con el dinero que necesitan de las deudas, pero no con el pago de las deudas. Entonces es una disociación que existe, que tiene unos efectos cognitivos importantes entre el momento en el que tú consumas y el momento en que tú pagas. Como el momento en el que tú pagas está por allá lejos, lo tiene que pagar la línea del futuro. A mí la línea del futuro no me importa, a mí me importa la línea del presente, el aquí, el ahora, el mindfulness. ¿No es cierto? Estoy aquí presente, Dios proveerá. Me lo merezco. Me lo merezco, Dios proveerá. Entonces, consumo hoy, tengo esa necesidad de gratificación inmediata, que es lo del sesgo presente, y dejo para el futuro el pago de la deuda, pero luego no la incluyo en la cuenta de pago de deuda. Esa cuenta no existe. Lo que existe es la línea que necesita seguir consumiendo y mantener pues su estilo de vida, así sea muy básico, pero entonces trabajar no era ni siquiera una opción. Yo decía, bueno, pero yo si necesitan más cosas, hay que pagar esa deuda, ¿qué van a hacer para pagarla? No, sí, hay que hacer algo. Pero no se hacía nada. Eso para mí rectificaba el hecho de que la cuenta de pago de deudas no estaba en su constructo mental, ¿sabes? Genera mucha ansiedad también. Genera mucha ansiedad. Uno de los principales problemas es que eso genera escasez, ¿no es cierto? Y el problema de la mentalidad de la escasez es que te genera estrés, o sea, te eleva los niveles de cortisol, que es la hormona encargada del estrés, y con eso tomas peores decisiones. Entonces, claro, llega el momento en que tienes que pagar la cuota a Bancolombia. Yo no tengo plata, le voy a pedir prestada a este señor de aquí a la vuelta que presta el 10. Y así vamos por la vida. Entonces, digamos que esa fue la razón personal que me llevó a estudiar el tema, aprovechar, digamos, lo que he aprendido sobre economía del comportamiento para ponerlo al servicio pues, de este tema. En relación con lo de la Fundación WW, también tengo un proyecto con ellos sobre mujeres rurales, inclusión financiera. Ellos tienen toda una gama de estudios en ese tema y encontré algo parecido, y es que las mujeres, en unos grupos focales que además hicimos, encontramos que las mujeres ahorran con las cadenas, es que todas ponen un dinerito y se van turnando la acumulación de ese dinerito, en qué momento me toca a mí, lo sortean y eso. No les prestan plata en el sistema financiero mucho, les prestan muy poquito dinero, pero también les rechazan mucho. Tienen unas tasas de rechazo bastante altas comparadas con los hombres, pero también tiene que ver con los ingresos que manejan. Son personas que sobre todo están orientadas a economías del cuidado, ¿no es cierto, Natalia? Por supuesto. Y entonces pues no tienen un ingreso estable ni inestable, sino que tienen más que esos ingresos que tienen son relacionados con sus pequeños emprendimientos y con el dinero que les pasa su pareja, ¿no? Sí, nos estamos acercando ya al final de este programa. Natalia, si quiere despedirse con algún pensamiento, concepto. Sí, yo quisiera como una última cosa importante, sobre todo con respecto al tema del papel de los medios de comunicación, que me parece súper importante siempre. Y es cómo nos plantean a las mujeres la deuda, por ejemplo, en los comerciales, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, hay una que a mí siempre me queda sonando mucho, que es la publicidad, por ejemplo, de Iván Botero Gómez. Puede hacerlo. Y es como, y mi hijo sí vio, o sea, como ella muy preocupada por ciertos asuntos que a él no le importan, o sea, a él no le importa que la nevera esté dañada. Esa es una preocupación de ellas, y entonces son ellas las que entran, digamos, por ejemplo, como a ese tipo de deuda, que también todas las deudas son difíciles de pagar, ¿no? O sea, como que tienen un interés y hay que entrar, pues, digamos, aquí como a solucionar. O luego está la idea de la mujer que no puede contenerse. La mujer que si tú la sueltas en un centro comercial con una tarjeta de crédito va a acabar con todo, ¿cierto?
y en realidad las mujeres somos muy mesuradas, pero como que está esta idea que nos quieren como imponer de que las mujeres entonces desaforadamente vamos a salir a consumir, o la mujer que se endeuda porque es madre, y entonces se endeuda en la medida en la que pues, le interesa el bienestar de sus hijos, y entonces cómo hace para cuidarlos, ¿no? Entonces creo que también, digamos, como que hay que entrar a hacerle como una fiscalización, una auditoría social y una auditoría de parte como también de la población, de pedirle a todas las publicidades en general, pero me refiero a estas en particular, bueno, ¿cuál es ese papel que usted está tomando, que usted está asumiendo frente a las personas, ¿no? Es decir, cómo las personas se supone que consumen ese producto que usted ofrece. Pensemos que, por ejemplo, cuando los cigarrillos tenían publicidades, la gente salía en la playa, surfeando y no sé qué, de hecho salía muy poca gente fumando, era como gente surfeando y no sé qué y demás, divirtiéndose, porque entonces fumar era divertido, sí. ¿Cierto? Entonces, claro, ahorita hoy en día una publicidad de esas no la toleramos, porque sabemos que es dañino, ¿cierto? O por ejemplo publicidades de cosas que sabemos que son productos que nos pueden hacer mal, entonces es como, no, mire que hay una regulación, acaba de salir la regulación del etiquetado. Bueno, yo creo que necesitamos un etiquetado también para el tipo de créditos, ¿cierto? Es decir, qué créditos son buenos y qué créditos son malos, o sea, qué créditos tienen una posibilidad en la que después yo no voy a poder pagarla, porque, bueno, puede ser que el que diga, no importa, 100% de interés, yo me meto. Bueno, ahí hay una decisión también que se está tomando de alguna manera un poco más informada. Muy interesante, Natalia, sobre todo los estereotipos y alrededor de lo que tiene que ver culturalmente con las razones por las cuales hemos tipificado los riesgos y comportamientos de mujeres y hombres a la hora de consumir. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con dos expertas alrededor del impacto del sobreendeudamiento en las personas y espero que les haya funcionado y hayamos aprendido juntos de este tema que de verdad nos afecta a todos, especialmente después de haber pasado por diferentes crisis económicas y de salud. Los dejo con un último tuit que hace Raúl que dice: la precariedad laboral transforma a las personas en verdaderos peones modernos, dependientes y controlados por el sobreendeudamiento. Muchísimas gracias Natalia y Lina por acompañarnos aquí en Mujeres Sin Filtro. Ha sido muy educativo estar con ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana aquí en Mujeres Sin Filtro. Nos vemos.